versos 13 y 14. Amén. Antes de entrar de lleno a la palabra del Señor del día de hoy, quiero contestar una pregunta que ya 3 personas me hicieron. Rápidamente, se las iba a contestar por mensaje, pero aprovecho rápidamente. Y la pregunta fue, pastor, si eran cientos de sacrificios hasta en un día, ¿cómo quedaba todo eso lleno de sangre y el olor y las vísceras y todo lo que se podía ver ahí? Bueno, lo vamos a leer un poco más adelante en el libro de Crónicas, donde hacen mención específica. Pero básicamente, si el Señor tenía ahí una fuente, un lavatorio, y tenía procesos de purificación, no es lógico que el templo y todos sus utensilios estuvieran llenos de sangre todo el tiempo. Así que los levitas se encargaban del aseo del templo. Los levitas lavaban esa sangre y lavaban los utensilios que también tenían un rito específico para lavarse, no nada más échale jabón y ya. Tenían un rito específico para lavarse. Y toda el agua y todo lo que soltaba, todo lo orgánico, se iba acumulando y servía para abonar tierras. Se vendía como abono para tierras. Pero no crea usted que permanecía ahí todo manchado y con moscas. Dios desde el principio nos habló acerca de purificación. Amén. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 4, verse 13 a 14. El día de hoy, nuestro mensaje lleva por nombre, a ver si el que lo vio ahí en el grupo, el proceso de Moisés, episodio 1. O sea que esto va para largo, agárrese. Dios es bueno. Efesios 4, 13, 14 dice así la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Efesios en esta porción? Bueno, Efesios nos está diciendo que es la voluntad de Dios que todos crezcamos. Amén. Es la voluntad de Dios que todos crezcamos, que todos maduremos espiritualmente, paso a paso, hasta estar plenamente capacitados para amar y ser amados. Amén. Levante su mano si usted es de los que se esconden cuando salen con que vamos a darnos un abrazo a todos y no hay a dónde meterse. Bueno, es la voluntad de Dios que usted crezca y madure para estar capacitado para amar, para servir, para enseñar a los demás, que usted madure y crezca emocionalmente. Amén. No es la voluntad de Dios tener hombres y mujeres de 40 años con mentalidad de 15. Amén. Dios quiere que maduremos y que maduremos con un estándar. Y el estándar es Jesucristo. Ese es el estándar. A este tipo de hombre nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque dice que no quiere que seamos como niños, que hoy piensan una cosa y otro día piensan otra. Y que aparte son bien fáciles de engañar. Por cuestiones emocionales son muy fácil moverlos. Hablamos de procesos y Dios ha elegido este sistema, el proceso, para que crezcamos. Y Dios quiere que crezcamos como el roble y no como el bambú. Mire, el roble va paso a paso, va creciendo, creciendo poco a poco, pero conforme va creciendo, del centro hacia afuera va creciendo y usted puede ver en la madera anillos o en los árboles cuando los cortan, puede ver anillos de tal forma que van creciendo, van haciéndose más duros, más fuertes y el roble es un árbol que cuando alcanza su madurez es enorme, es denso, provee sombra y es lo máximo. Pero el bambú tiene una característica. El bambú no crece, no crece, no crece, no crece, no crece, no crece y no lo va a ver usted crecer. Pero un día, de la noche a la mañana, usted se va a dormir y en la noche ya tiene el bambú bien alto. Pero el bambú se ve alto, se ve bonito, impresionante, pero tiene característica. Primero, es delgado, es flaco. Y segunda, usted lo parte y está hueco. Entonces, algunos se ven bien bonitos. Mira nomás, qué maduro en la fe. Pero por dentro están
huecos, no tienen consistencia. No hablo de que estén vacíos, hablo de que no tienen consistencia. Es la voluntad de Dios que nosotros atravesemos procesos para crecer como el roble. Y hablamos de proceso en la vida del creyente, aunque usted muchas veces no entiende eso. Es otra pregunta que me han hecho. Pastor, usted predicó y Dios nos dio una palabra, no le huyas a tu proceso. Pero yo quiero que me diga qué es eso. Bueno, estos mensajes van a servir para entender qué es eso. Y vamos a tomar como ejemplo la vida de Moisés para entender qué es el proceso de vida. Amén. Vamos a Hechos capítulo 7, versos 20 al 29. Hechos capítulo 7, verso 20. Bueno, vamos a leer del 20 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, a la hija del faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Amén. Ok, aquí estamos leyendo Hechos, no estamos leyendo Éxodo. Esto es un resumen de la vida de Moisés. Amén. Mire, este es Moisés y vamos a aprender a través de la vida de Moisés lo que Dios quiere que entendamos sobre el proceso. Amén. Moisés, dice la palabra, nace y fue agradable a Dios. 3 meses estuvo en la casa de sus padres, pero después, cuando ya dijeron hay que matar a todos los chiquillos, lo escondieron. La hija del faraón, por ahí lo ve, usted conoce la historia, y lo toma como su hijo. Y Moisés empieza a crecer, dice, en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Sabe que en ese momento el pueblo egipto era la cúspide del conocimiento? Así que cuando la Biblia dice que Moisés crece en sabiduría, está hablando que está expuesto a la mejor y mayor sabiduría, pero también a la mejor y mayor idolatría, y también a la mejor y mayor hechicería. Moisés no elegía qué aprender. Moisés recibió todo, brujería, idolatría, hechicería, todo. Conocimientos de medicina, de todo Moisés estaba enseñado. Y dice la palabra que era poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 2 características Moisés. Tenía facilidad de palabra. Tenía facilidad de palabra y tenía autoridad. 2 cosas que se llevan muy bien. Si tú sabes hablar y tienes autoridad, eso ya te pone del otro lado. Porque tienes la capacidad de hacerte entender y tienes capacidad de convencimiento. Y dice que era poderoso también en obras. ¿Qué significa eso? Que lo que Moisés decía, hacía. Lo que Moisés decía, hacía y se hacía. Él no andaba con medias tintas. Si él decía, vamos a construir una ciudad, se construía. Si él decía, vamos a matar, se mataba. Si él decía, vamos a dar vida, daba vida. Es decir, perdonaba la vida a las personas. Así que Moisés tiene todo esto en él. Amén. Pero quiero que empecemos por aquí. Tú comienzas tu proceso desde que naces. Amén. Tú comienzas tu proceso desde que naces. Si yo pregunto aquí, ¿quién cree que fue un error al nacer? A lo mejor la mayoría no va a levantar la mano. Pero sí creo que la mayoría en algún momento de su vida o de forma inconsciente ha pensado que fue un error. Que fue un error, que fue producto de una noche de pasión, que fue producto de un abuso, que fue producto de X cosa. Pero la Biblia dice que cuando Moisés nace fue agradable a Dios. Dentro de tu proceso, iglesia, tienes que entender que tú no fuiste un error. Tú no fuiste un error. Los errores de tus padres, los errores de la cultura del momento, no tienen que ver con tu nacimiento. Tú no fuiste un error. Dios te planeó, Dios te diseñó y te diseñó con propósito e identidad. Tú no eres un error.
no es que no naciste para amar y nadie nació para ti. Tú tienes propósito e identidad. ¿Sabes qué es lo triste? Lo triste es llegar a los 45, 48, 50, 100 o morir sin saber cuál fue tu propósito y cuál era tu identidad. Eso es lo triste. El primer punto dentro de este proceso que está viviendo Moisés es entender que Moisés nació con propósito, así como tú y yo nacimos con propósito. Amén. Dios, iglesia, ha provisto y proveerá luz en medio del caos de nuestros nacimientos. Dios ha provisto y proveerá luz en medio del caos de nuestros nacimientos. Hay un hombre, estaba leyendo hace poco una nota de un hombre que está en mucha autoridad en Estados Unidos y que está luchando a favor de la vida. Y él platica que cuando él nace, su mamá quedó embarazada muy joven, que era un adolescente, 13, 14 años. Y que todo el mundo le decía, un hijo a esa edad solo arruina la vida. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitarle la vida. Mira, que a sus padres le decían, no le trunquen la vida hacia su hija. O que aborte, o quítenle al niño y denlo en la adopción. Pero no dejen que esta niña viva atada como una madre desde jovencita. Él habla de eso y ahora se encuentra en un momento él de posición y autoridad que pocos, esto es en Estados Unidos, que pocos estadounidenses van a poder llegar a conocer. Y él dice, yo sé de propósito e identidad y por eso lucho a favor de la vida. Porque si ella hubiera pensado, ¿qué va a hacer de este niño sin papá, con una mamá adolescente? Donde todo el mundo decía, no hay opción, Dios me dio vida. Pero iglesia, nos hemos encargado de culpar a todos. Y esto es parte de lo que debes de entender de tu proceso. Deja de culpar a todos. Deja de culpar a todos y aprende a hacer herramientas. Aprende a hacer herramientas. Es bien curioso ver la vida de los animalitos. Y hemos visto por ahí, yo vi un documental de cómo un ave que come gusanos y en los árboles se hacen agujeros y se meten esos gusanos y las aves no pueden meter su pico y sacar al gusano. ¿Y sabes qué aprendieron a hacer? Aprendieron a conseguir palitos y van con el palito en su pico y le pican al agujerito hasta que sale el gusano y se lo come. Pero yo no he visto ninguna de estas aves sentarse y decir, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué puso los gusanos adentro del agujero? Yo no nací para esto. Pero convirtió el escenario en una herramienta. Y Dios quiere que dentro de este proceso aprendas a que todo lo que está a tu alrededor lo uses como herramienta para crecer, no como una carga sobre tu espalda. Que aprendas y que dejes de culpar a los demás, y que dejes de culpar a la vida, y que dejes de culpar a tus padres. El primer proceso, o el proceso comienza con Moisés en su nacimiento. Mira, ¿que su mamá no lo quería con él? Claro que sí. Dice que lo vio tan hermoso. ¿De verdad era tan hermoso Moisés, pastor? Yo no sé si era tan hermoso, pero yo sé que cada mamá ve a su hijo bien hermosísimo. Se lo entregan al niño todo hinchado, todo mugroso, los ojos saltados. Huele raro, trae un cordón ahí colgando. Y la mamá lo ve y dice, Dios mío, qué preciosidad. ¿Verdad que sí? ¿Era Moisés tan hermoso? Yo no sé si era tan hermoso, pero sé que sus papás lo vieron tan hermoso que dijeron, es de aquí. Y con todo el dolor de su corazón, lo entregan. Ahora, su papá y su mamá, siendo hombres piadosos, es decir, hombres que amaban a Dios, están viendo que su hijo está siendo enseñado en brujería, en hechicería, en idolatría, en soberbia. ¿Y tú crees que eso no le duele en el corazón a una mamá? Claro que le duele. ¿Y Moisés se puso a culpar a su mamá? No. Yo creo que tal vez Moisés hasta daba gracias. Pero ese es el primer proceso. Con esto comienza nuestro proceso. ¿Qué tal está tu situación de nacimiento? ¿Estás contento? ¿Has bendecido a tus padres? ¿Has llegado al entendimiento de que todo esto es parte de un proceso? De entender que Dios no dijo,
a este lo voy a poner a que viva la vida en modo legendario y lo voy a poner aquí donde peor le va a ir. ¿Has aprendido a hacer herramientas o son puras cargas sobre ti? Mira, yo quisiera que en este mensaje poderte decir las 5 reglas para el proceso o 5 cosas que puedes usar. ¿Sabes qué es lo que Dios habló a mi corazón? Exponlo y que ellos saquen conclusiones. Así que de cada tema que voy a hablar, tú tienes que sacar conclusiones. Tú tienes que decidir y saber qué es lo que te sirve, qué es lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Amén. Vamos a Éxodo. Perdón. Éxodo 2, 25. 23, perdón. Éxodo 2, 23. ¿Lo tienes? Muy bien. Permítame, porque creo que me equivoqué de versículo. ¿Me ponen Éxodo 1, 23, por favor? Ándele, entonces, ¿dónde ando yo? A ver, el que tiene su Biblia ahí en Éxodo me va a ayudar, ¿de acuerdo? Ok. A ver, permítame, déjame ver, se me hace que me equivoqué. Perdón, Hechos 7, 23. Y si no, ahorita lo encontramos. Y si no, háblenle a un pastor que se sepa la Biblia. Ah, ya. ¿Lo tiene? Hechos 7, 23 dice así. Cuando hubo cumplido, Hechos 7, 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Amén. Mira, esta área se llama confrontación del proceso. Dice la escritura que cuando tenía 40 años, el inocente chamaquito, le nació en el corazón ir a visitar a sus hermanos. Contrario a lo que ves en las películas, que Moisés es un príncipe de Egipto y de repente descubre que él es un hebreo, eso no sucedió así. Moisés todo el tiempo supo que él era hebreo. Moisés todo el tiempo lo supo. Él sabía de dónde venía y sabía dónde estaba, pero durante 40 años Moisés se la pasó viviendo en el palacio y en un ámbito, pues, padre, a gusto, como príncipe de Egipto. Moisés estaba feliz ahí, pero a los 40 años y no teniendo nada que hacer, el angelito dijo, bueno, ¿y cómo estarán mis hermanos? ¿Cómo estará la nación hebrea a la cual pertenezco? ¿Cómo estarán aquellos que son del mismo pueblo que yo? Y decide salir. Y cuando sale del palacio y se encuentra esto, que los hebreos están como esclavos. Los hebreos están en esclavitud. Y sale y ve que uno de sus hermanos, un hebreo, está siendo maltratado por un egipcio. Lo está humillando, tal vez lo está pegando, tal vez lo está zarandeando. Y la escritura nos dice que Moisés se enojó y se mete y golpea al egipcio y lo mata. Amén. Este es Moisés. Moisés le gustaba el poder y reconocimiento. Moisés era un príncipe de Egipto. Moisés era un hombre que sabía que podía hacer lo que quería y no iba a tener consecuencias. Por eso se atreve a ir y defender a su hermano y tomar al otro y matarlo. Moisés era lo que quieras, pero aún a los 40 años le nació amor por su pueblo y por sus hermanos. Moisés no era un hombre diabólico, no era un hombre que vivía ahí como un diablo en el palacio de Egipto. Moisés simplemente era un hombre común, un hombre como tú y como yo. Eso sí, un hombre con mucho ego. Esa situación es uno de los pecados menos confesados
y es uno de los pecados más practicados, el ego. ¿Quién tiene su muro del ego? ¿No saben cuál es el muro del ego? El muro del ego es el lugar donde tú pones tus reconocimientos, tus trofeos y tus certificados. Si no lo pones ahí en un muro, los tienes en una carpeta especial ahí. Yo ahí tengo mi cajita del ego, mis primeros reconocimientos y felicitaciones que me han hecho. A todo el mundo tiene algo así. La cuestión aquí es que Moisés era un hombre que sí estaba lleno de ego. Pero aunque estaba lleno de ego, era un hombre que sufría, lloraba, reía, gozaba, como todos los demás. Era un hombre común, no era un hombre diablo. Pero sí era un hombre que es terco, ego y duro. Moisés no tiene una visión de lo que va a ser su vida. Moisés está viviendo el momento. Te pregunto a ti, ¿tienes una visión de lo que va a ser tu vida? ¿O de lo que quieres que sea tu vida? Deja tú en Dios de lo que va a ser tu vida, pues estás viviendo el momento. ¿Tienes una visión? ¿Te has visto en el futuro? Y si te has visto en el futuro, ¿qué estás haciendo para cumplir ese futuro? Alguien dijo, pastor, yo siempre he soñado en ser un gran escritor y escribir grandes libros. Órale, imagino que lees mucho. No, no me gusta leer. Bueno, por lo menos imagino que has escrito algo, ¿no? Un cuentito, una poesía, algo. No, la verdad no, pero ya me vi. Y así están los que quieren ser médicos y los que quieren ser soldados y los que quieren tener una empresa y los que quieren un taller y los que quieren un negocio. ¿Qué estás haciendo para eso? No, pues nada, pero ay, algún día Dios me van a tocar a la puerta y me van a decir, ahí están las escrituras de Walmart, es suyo. Para que nos hagan descuento, ¿eh? Así que ahí está este hombre sin tener una visión de lo que será su vida, sumergido en amor propio, sin Dios y sin visión. Él solo piensa en sí, él solo piensa en su felicidad, no tiene visión y no tiene Dios. Y este hombre se atreve a matar a un egipcio por el celo, por el amor que sentía por su familia carnal. Así que Dios empieza a moldear a Moisés. Dios, recuerda que Dios va a usar todo lo que está a nuestro alrededor para bendecirnos. Y escucha, porque esta es una gran confusión que tienen la gente y me siguen preguntando. O sea que Dios me mandó este problema para hacerme fuerte. No, Dios está usando ese problema para hacerte fuerte. Pero Dios no mandó el problema para que tú seas fuerte. Ayer tuve una situación que ya no quise responder. Tengo muchos conocidos y muchos contactos en WhatsApp y cuando pongo cosas, algunos me preguntan o me dicen. Pongo algo, tal vez algunos lo vieron, pongo algo que dice que enseñarle a tus hijos la fe desde niños, ir con ellos a la iglesia, adorar con ellos desde niños, evita que cuando sean adolescentes quieran dejar la iglesia, quieran irse, quieran dejar a Dios. Y alguien que es cristiano y que tiene hijos cristianos desde pequeñitos me escribe y me dice, pastor, ahora sus hijos ya son adultos y casados. ¿Qué pasó con nosotros entonces? ¿Qué pasó con nosotros? Porque se acuerda que los llevábamos de niños a la iglesia. ¿Qué pasó con nosotros? No quise responderle. ¿Sabes por qué no le quise responder? Porque dije, no va a aguantar. Si aguanta, se la contesto. Si aguanta, se la contesto. Pero dije, no va a aguantar. Y como sé que no me escucha, ni me va a escuchar, le voy a decir que le hubiera contestado. Yo le hubiera dicho, usted jamás llevó a sus hijos a la iglesia. Jamás los vimos a orar con ustedes. En su casa jamás los vimos agarrar una Biblia. Lo que vimos fue que usted les metió miedo para con Dios. Lo que vimos fue que usted les decía, si haces eso, Dios ya no te va a querer. Dios te va a juzgar. Dios te está viendo. Y es lo único que hacía con ellos. Y cuando estaban en la iglesia, ¿recuerda cuántas veces les negó estar en la iglesia como castigo? Lo único que te gusta es andar en la iglesia con los jóvenes y con los pastores. Pues ahora no vas. Ah, pero no le prohibía las salidas a los discos y a los antros. ¿Aguanta? Le hubiera contestado.
Pero como conozco a la persona, dije, no le voy a contestar. Al final, yo creo que esperó y esperó y esperó. Y al final me manda un mensaje y me dice, fue tan solo emoción, ¿verdad, pastor? Nunca estuvimos para ellos, solamente fue una emoción. Ya no le quise contestar nuevamente, dije, no va a aguantar. Dios usa todo alrededor para tu bendición, pero Dios no lo manda. Dios se agrada de usar todas las cosas que están a tu alrededor. En el verso 20 de ahí mismo, Hechos 25, ¿lo tienes? Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Amén. Mira el ego que tenía Moisés. Mira el ego que tenía Moisés. Él ve a sus hermanos ahí pobrecitos, no son cristianos, no van a la iglesia. ¿Por qué no entienden que su bendición soy yo? ¿Por qué no entienden que aquí el santo de la familia soy yo? Es más, yo no me voy a juntar con ellos, bola de pecadores. Por más que uno le quiera hacer el paro, no. Bueno, ese era Moisés. Yo sé que ninguno de aquí ha estado así, ¿verdad? Yo sé que ninguno ha estado así, juzgando a todos los demás. No, yo sé que no. Yo sí estuve así, hermanos, pero ya Dios me perdonó. Moisés pensaba y decía, bueno, que estos no entienden que yo que soy el que sabe, que yo que soy el hijo y el príncipe de Egipto, soy el que los va a libertar. Él tenía solamente este propósito cuando conoció a sus hermanos. Él se veía como libertador. Él estaba capacitado para hacer que una nación creciera. Por eso fue educado en Egipto. Él creía sinceramente que sus hermanos lo recibirían con gozo y que le aclamarían. Él pensaba que los hebreos iban a decir, Moisés, bravo, que sea nuestro rey Moisés, porque es el más guapo y está estudiado. Él sí está leído y escribido. Él sí fue a la universidad, no como nosotros. Que él sea nuestro líder. ¿Y sabes qué fue lo que consiguió de sus hermanos? Desprecio. Fue lo único que consiguió. Vamos al verso 26. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, hebreo contra hebreo, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y se queda Moisés helado. Yo pensé que iba a llegar yo y que se iban a dejar de pelear. Yo pensé que yo les iba a decir y ellos iban a responder bien. Pero lo que hacen es acusarlo. Y había una ley en Egipto. Cualquier no egipcio que matara a un egipcio tenía que morir. Y tú podrías haber sido Moisés y príncipe de Egipto. Pero la ley es la ley. Y si eso se descubría, Moisés tendría que morir. Mira, Moisés se topa con una dosis de realidad. Moisés se topa con una dosis de realidad. Si yo te hablo aquí esta mañana, si tú vienes aquí a contarnos tu historia, si tú aguantas, yo te digo, pero te vas a topar con una dosis de realidad. Pastor, es que de verdad yo tengo mucho trabajo. ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga? Porque yo vengo de donde tú vienes. Yo vengo de decir, es que tengo mucho trabajo y no puedo. Pastor, es que no tengo capacidad. ¿Quieres que te diga? ¿Aguantas? Te digo. Pero si vas a chillar, tú dime. Así que el hermano de Moisés le dice a Moisés la verdad cruda y lo sienta. Y le hace ver, ¿quién eres tú? No eres más que un asesino. ¿Cómo se llama la persona que mata a otra persona? Asesino. Eso es lo único que eres. Te vienes a dar baños aquí de yo soy el mero bueno y no sé qué. Eres un asesino. ¿Nos quieres predicar la palabra? ¿Me quieres enseñar cuando se está deshaciendo el matrimonio? ¿Me quieres predicar mientras te está tocando el de Electra que pagues? ¿Quién eres? Y es un baño de realidad sobre tu vida. No me vengas a abrazar ahorita que estoy en crisis
Cuando cada vez que decían en la iglesia, abraza a tu hermano y estabas a un lado de mí, corrías para el otro lado. Y es un baño de realidad. Y Moisés se queda todo espantado. Pregunta, iglesia, ¿cómo has tomado las cosas cuando se te confronta? Ya me voy, aquí no hay amor. Ese hermano es bien manchado. ¿Cómo tomas las cosas cuando se te confronta? ¿Lo aceptas? ¿Lo rechazas? ¿Te justificas? ¿O simplemente huyes? ¿Cómo lo tomas? ¿Sabes cómo lo tomamos la mayoría? Lo justificamos. La mayoría lo justificamos. Tú eres así. Y te empiezan a dar un baño de realidad. No, espéreme. Es que usted no sabe. Déjeme y le explico. Es que yo no tuve papá. Es que yo me divorcié. Es que a mí me pusieron los cuernos. Espérese. Usted no sabe. No te justifiques, porque el que mata a otro se llama asesino. No hay más. Es un baño de realidad. Pero es un baño de realidad que todos necesitamos. Porque proceso es meternos en un horno de fuego. Proceso es meternos en caídas, tropiezos y crisis. Procesos es Dios doblegando tu orgullo. Procesos es Dios transformando tu pensamiento. Esos son procesos. Y cuando tú no entiendes la lección, te tengo buenas noticias, vas de nuevo. Aquí no es como en la secundaria, o al menos en mi tiempo. Reprobabas y valió queso. 2 oportunidades o 3 y ya no te daban más. Aquí te van a dar todas las que necesites. ¿Cuántas veces quieres tropezar con la misma piedra? No, es que no soy yo, son los hombres. No, la cuestión es la clase de hombres que tú eliges. Esa es la situación. ¿Cómo tomas las cosas cuando se te confronta? ¿Las aceptas, las rechazas, te justificas o huyes? ¿Quería Dios salvar a Israel? Sí. ¿Quería Dios usar a Moisés como un instrumento escogido? Sí. Eso es sí. Y la lección para nosotros es, tenemos que ser conscientes de que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, no a hacer nuestra voluntad. ¿Por qué crees que llegó Moisés con la hija del faraón? ¿Qué terminó haciendo Moisés? Dirigiendo una nación. ¿Tú crees que iba a aprender cómo se dirige una nación entre la gente que se dedicaba a hacer ladrillos? ¿Has visto a la gente hacer ladrillos en la actualidad? ¿Tú crees que ahí se aprende a cómo dirigir una nación? Pero cuando Dios ve esta situación, la toma y la usa para bendecir a Moisés. ¿Cuál situación? El ser separado de sus padres. Y donde lo colocas en un lugar donde va a aprender a dirigir una nación. ¿Moisés sabía eso? No. ¿Tú lo sabías? Lo has leído muchas veces. A lo mejor tampoco. Pero te estás dando cuenta que estos son los procesos de Dios. Cómo Dios nos va afinando y nos va trabajando. Amén. La siguiente imagen está en Éxodo capítulo 2, verso 15. Yo le llamo Moisés en el desierto. Éxodo 2, 15. ¿Lo tienes? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El faraón quiere matar a Moisés, porque un asesino es asesino y se tiene que castigar. El faraón quiere matar a Moisés y Moisés sale huyendo para que no lo maten. Y vaga por el desierto y llega a una tierra llamada Madián, una tierra donde no se adoraba a Dios, donde se adoraban un montón de dioses. Algunos ya ni al trabajo quieren ir. Pastor, es que ya no quiero ir al trabajo porque hay tanto pecador. Pero Moisés es llevado a Madián. Y ahí llega Moisés a Madián. Dice la escritura, huyó delante de Faraón. Ahora, recuerda que Moisés tiene un temperamento fuerte. Moisés no es dejado. Moisés no fue educado como que, ay hijo, cuando vengan diles que sí. Moisés fue educado a cuando vengan, nuestros sirvientes les dices y rapidito. Moisés fue educado así. Así que Moisés llega a este lugar con un temperamento muy fuerte y Moisés es un hombre de acción. Y Moisés es un hombre que hace cosas buenas, pero también es un hombre que hace cosas imprudentes.
Hay que saber hacer cosas buenas y hay que saber ser prudentes. Moisés sabía hacer cosas buenas, pero era un imprudente. Vio que estaban lastimando a su hermano y en lugar de dar una orden y decir, agárrenme a ese egipcio, se le echó encima y lo mató. Algo bueno que terminó en una situación mala. Así era Moisés. Está Moisés en Madián. Pero Moisés, para llegar a Madián, pasó otro proceso, el desierto. Ha de haber sido bien crítico. Ha de haber sido bien crítico estar entre alfombras de la mejor calidad, estar en lugares donde te atendían y donde solo bastaba que tú lo desearas para tenerlo en tu mano, a estar caminando en tierra seca. Ha de haber sido bien crítico beber los mejores vinos a no tener agua para comer. Ha de haber sido bien crítico comer los mejores manjares a comer pan de camello. ¿Sabes cuál es el pan de camello? Ay, te cuento, para los que les da asco las cosas, tápense los oídos. Ahí les va cómo es el pan de camello. Cuando andan en el desierto, los nómadas tienen harina. Harina. La amasan, la preparan y para que se cocine el pan necesitan un horno, algo caliente. Entonces lo que hacen es que cuando alimentan los camellos, andan tras el camello, lo amarran en algún lugar y lo están cuidando. Hacen un agujero, meten el pan o la harina y cuando el camello hace popó, toman toda esa popó y se la echan encima al pan que está tapado. Y luego le ponen arena encima y con el calor de la popó y del sol se hace un pan. Así que quitan, sacan el pan. Imagínate, después de comer pan de los mejores hornos de Egipto, ahora están esperando a que se enfríe. Y mira, eso sí chistoso. Algunos de nosotros diríamos, yo no soy asqueroso, échenme 2 rebanadas. Pero cuando tu mente te está jugando en contra y te está diciendo, ya no te acuerdas cómo comías y cómo hacías, todo es crisis tras crisis. ¿Cuántas veces te ha jugado la mente en contra? ¿Cuántas veces te ha dicho la mente, ya no te acuerdas? Ya sea para bien o para mal. Estás en medio de un proceso. La siguiente imagen se llama Moisés en el pozo, Éxodo 2:16. ¿Lo tienes? Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Amén. ¿Recuerdas que Moisés era imprudente? ¿Recuerdas que Moisés era dado a hacer buenas obras? Mira, en las películas pasan que Moisés llega todo cansado al pozo. No es cierto, la Biblia dice que estaba sentado. Estaba ahí sentadillo en el pozo. Otra mentira que nos cuentan las películas es que de repente llega una morenaza de fuego con ojos verdes, así pasa en la película, y ve a Moisés y ellas se ven y Moisés se avienta a defenderla. No es cierto. Moisés solamente vio que estaban de abusivos y dijo, no, aguantaré muchas cosas, pero abusivos, no. Y se mete y se avienta un tiro con los otros pastores y le ayuda a las muchachas y les da de tomar agua a sus camellos, les da a beber agua a sus ovejas, perdón. Amén. Y queda Moisés, no hombre, de lo mejor. Otra vez, un imprudente. Él no es del lugar, no conoce a los pastores, no sabe quién son las muchachas, pero ya se metió en una broncota. Ya le pudieron haber puesto una bien buena ahí, pero no se la pusieron, gloria a Dios. ¿Qué me enseña esto en el proceso? Bueno, tu fuerza humana, iglesia, es buena, pero jamás será suficiente. Humanamente, si yo quiero nadar de América o de México a España, no lo voy a lograr. Tal vez yo puedo ser el mejor nadador del mundo y voy a avanzar varios kilómetros, tal vez varios cientos de kilómetros, pero ¿sabes qué? Al final me voy a rendir y me voy a ahogar. Tu fuerza humana sirve, pero no es suficiente. Jamás será suficiente. Yo conozco a 2 o 3 de aquí, y podría nombrarlos, pero no lo haré, que los admiro.
hombres y mujeres que tienen mucha fuerza y que han hecho muchas cosas en sus fuerzas, pero los he visto hundirse porque no tienen el respaldo de Dios en lo que hacen. Yo, pastor, para eso soy bien hombrezote. Yo, pastor, para eso soy un hombre, un mujerón. Y de todos modos terminan ahogándose. Tu fuerza humana servirá, jamás será suficiente. Aprende algo, que todo lo que has hecho no ha sido porque tú eres inteligente, es por la gracia de Dios. Ay, como quiera me tocó un buen hombre. No, no te conseguiste, no tuviste la suerte, fue la gracia de Dios. Como quiera mis hijos ahí me salieron, es la gracia de Dios. Somos malos padres, la Biblia lo dice, pero la gracia de Dios está ahí. Si tú no tienes gracia de Dios, si no confías en la gracia de Dios, tu fuerza nunca será suficiente. Yo no tengo suficiente dinero, pero confío en la gracia de Dios. Vez tras vez, yo estoy maravillado con la gracia de Dios. Me ha puesto en lugares, en situaciones, me ha contactado con personas que cuando he necesitado han estado para ahí, para mí. Me hablan un día, pastor, te resumo la historia, necesito ser discipulado. Discipulo a esta persona, le ministro, le muestro el amor cristiano. Él estaba asistiendo a una iglesia donde no recibía amor cristiano. Jamás le dije, ven a congregarte, yo quiero ser tu pastor, ven a esta congregación. Pero lo que vino a lo que necesitaba, se lo di. Esta persona es un profesionista, es un abogado. Cuando termina ese proceso, meses después me llega una demanda. ¿Quién crees que tuvo abogado gratis? ¿Y fui yo? Eso es gracia de Dios. Te pone donde tienes que estar. Te da gracia, te hace conectar con las personas. Pero si yo hubiera dicho, ni mi oveja es, ay, nomás voy a perder el tiempo para que ni a la iglesia venga. Si yo me hubiera puesto en esa posición, no, pues gracias, amigo. Gracias por haber participado. ¿Te ha pasado algo semejante? ¿Has visto la gracia de Dios? ¿Cómo ha abierto puertas? Es la gracia de Dios que lleva a Moisés al pozo. Y hay una ley, iglesia. El alma generosa será prosperada. ¿Tú eres generoso? ¿Tú tienes un alma generosa? Gloria a Dios. Y los que no saben ni siquiera si tienen un alma generosa, pueden orar a Dios y decirle, Dios, si yo no tengo un alma generosa, dame un alma generosa. Y la generosidad de Moisés al cuidar a estas muchachas le ganó y le trajo bendición. Vamos a Éxodo 2:20. Esta parte se llama Moisés con Yetro. Éxodo 2:20. ¿Lo tienes? Éxodo 2:20. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Amén. Mira, para cerrar la historia, llegan las muchachas con su papá, ya, ¿por qué tan temprano? Siempre las dejan hasta el último. Esas muchachas ni siquiera estaban en problemas, ya había un patrón. Al último tomaban sus ovejas. Y cuando las ve el papá dice, ¿y ahora ustedes tan temprano? Oh, es que allá un muchacho se metió y nos defendió, papá, y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Y dónde está? Allá se quedó. Tráiganselo para por lo menos invitarle de comer. Se lo traen. Y Moisés empieza a hablar con Yetro. Y Yetro se da cuenta que Moisés no es cualquier persona. Se da cuenta que esto le funciona. Se da cuenta que no agarraron a sus hijas a un chulo de la esquina. Se da cuenta que por lo menos esto le funciona. Y como se dio cuenta que ayudó a sus hijas sin pedir nada a cambio, también se da cuenta que esto le funciona. Y Yetro empieza a hablar con él. Oye, Moisés, ¿qué sabe qué? Y dijo Yetro, ¿este me conviene? Mi hijo, ¿qué digo mi hijo? Eres como un hijo para mí. Pero ya entrando en tratos, tengo una Séfora se llama, morena de fuego. ¿La quieres? Te la presento, mi hija. Y empieza a hacer este trato con Moisés y le dice, yo te la voy a dar por esposa.
si tú te quedas conmigo. ¿Qué tenía Moisés? Nada. ¿Le gustó Séfora? Probablemente sí. Probablemente sí. Así que convienen. Y ahora Moisés se queda a trabajar con Yetro. Mira, si Dios es bueno, le dio esposa y suegro. Y estaban acomodados. Hay un dicho que es muy común en muchos mensajes que dice, Moisés pasó 40 años, porque él vivió 40 años en Egipto y luego 40 años en el campo. Pero dice este dicho, Moisés pasó 40 años aprendiendo que él lo era todo. Y luego pasó 40 años aprendiendo que él no era nada. Pero ¿sabes que esa sentencia está mal? Porque entonces estaríamos diciendo que el tiempo en el desierto no sirvió. Pero el tiempo en el desierto lo preparó. Dios empezó a prepararlo desde que llegó a la casa del faraón. Dios empezó un proceso con él, un proceso de vida. ¿Cuántos años tenía cuando llegó acá? 40. Nosotros tenemos 2 y ya nos andamos desesperando. Llegó a los 40 años y pasa 40 años en ese lugar y aprende las costumbres de ser un pastor y empieza a vivir en una situación social donde al pastor se le considera el lugar más bajo. Mira, nadie pensaría, hablando, no hablo de personas, sino de oficios, nadie pensaría, invitar al ayudante del albañil a la fiesta, nadie. Nadie pensaría voltear a ver a los ojos al ayudante del albañil. Todo el mundo quiere hablar con el arquitecto. Y en esta posición es donde Dios lo pone, a ser un aprendiz de pastor y a ser pastor. Y ahí Moisés se aprende a cómo se meten y se sacan las ovejas. Es maravilloso, yo me volvería loco con 2, pero veo a los pastores que sacan un montonal de ovejas, les echa un chiflido, no sé chiflar, les echa un chiflido y salen y entran. Y su perro parece que pueden hablar con él. Ya nada más lo hacen así, el perro ya sabe que tiene que ir a perseguirlas y meterlas. Todo eso lo aprende Moisés, 40 años. 40 años en el que está, en los que apoya y cría a una familia. Apoya a la familia de Yetro. Él no dijo, ahora yo soy. Él dijo, Yetro es. Y levantó a su suegro. Él no dijo, ya voy a venir aquí a enseñarle a mi suegrito, porque mi suegrito también apenas se hizo en el campo, pero él vino a levantar a Yetro y vino a formar una familia con Séfora. Mira, la Biblia dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Amén. Y muchos cierran eso diciendo que los pastores tienen que ser casados. Yo no quiero hacer una doctrina de esto, pero mientras escribía el mensaje, Dios me hizo ver algo. ¿Sabes por qué es conveniente que los pastores sean casados? Porque luego van a andar enamorando a las hermanas. No. Es conveniente que el pastor sea casado porque no sabes cómo enseña el matrimonio. Enseña a negociar, enseña a decir en esta parte renuncio, enseña a decir en esta parte tengo que tomar autoridad, empieza a enseñarle muchas cosas. Por eso es bueno que el pastor esté casado, porque tiene también la sabiduría que proporciona el matrimonio. También tiene eso. Pero dice la escritura que aquí Moisés está aprendiendo a crear una familia y obtiene sabiduría de crear una familia y obtiene sabiduría de cómo se maneja un rebaño de ovejas. Él empieza a dar honor a su suegro, al lugar y al oficio. Le dio un suegro, le dio esposa, Dios le da todo. 40 años ejerciendo el pastorado, 40 años aprendiendo cómo se dirige un rebaño. 40 años en los que Moisés no se quejó. No sé si estaba muy agradecido. Yo te aseguro algo, yo estoy seguro que Moisés oraba, pero te aseguro, casi podría decirlo, que Moisés no estaba pensando que Dios tenía algo para él. Simplemente dijo, ya me acomodé aquí. También he pasado por eso, tal vez tú también. Ya me acomodé aquí, tengo mi trabajo, tengo mi casita, tengo mi señora y mis niños. Todos los sábados cuando cobro me voy al Walmart a hacer mandado. Les compro una nieve a mis niños. Yo y mi esposa nos vamos por una chasca de las chidas, las empapeladas. Todo es felicidad.
Moisés ya estaba así, ya no quiero más. Pero sabes que a Dios le encantan los procesos y los planes de Dios no son nuestros planes. Cosas insignificantes son las que nos forman. Cosas insignificantes son las que nos forman. Tú quisieras, yo quisiera que Dios descendiera y me dijera, cuando Dios me llamó al pastorado, yo quería que un ángel del cielo descendiera, que sacara un báculo dorado y que dijera, por el poder que Dios me ha dado, con voz retumbante, de ser ángel, hermanos, pues no es cualquiera, ahora tú serás pastor. Yo quería eso, pero ¿sabes dónde me enseñó Dios? Dios me enseñó arriba de una silla. En la primera congregación en la que estuve congregándome fiel y formalmente, rompiendo un castillo. Colaron un castillo, lo dejaron mal. Ahí le quedó una bola de concreto. El pastor me dijo, súbate y rompe ese para que se vea bonito. Y mientras yo estaba rompiéndola, yo decía, ¿y esto qué? Dios, yo vine a salvar gente, a predicar el evangelio, Señor. Y el pastor me tiene aquí arriba rompiendo esto. Pues, ¿qué le pasa a este individuo? De repente me dice, Jorge, ven. ¿Qué pasó, pastor? Vete por unas coquitas porque ya el calor está fuerte. Yo dije, mi pastor, Dios lo bendiga, me va a invitar a una coquita. No, la coquita era para el hermano que estaba sentado con él viéndome. Yo le dije al Señor, Señor, termino este trabajito que voy a hacer de gratis, por cierto. En ese momento yo trabajaba como albañil. Voy a hacer este trabajito que voy a hacer de gratis, por cierto, Señor, donde ni una coca me invitó ese ingrato pastor. Y me voy. El Señor habló a mi corazón como si lo escuchara en mi oído y me dijo, ¿a qué viniste? A servirte, a eso vine a Aguascalientes, a servirte, Señor. Y si yo te quiero tener arriba de una escalera rompiendo, mientras el pastor te ve tomándose una coquita, ¿tú qué? No, pues yo nada, por eso ni decía nada. Yo por eso ni digo nada, Señor. Ah, bueno. Pero aprendemos más de experiencias insignificantes que de esos momentos de... Creo que tú también lo has experimentado, estar en un momento de gloria. Está la alabanza, está orando, el pastor baja, ora por ti, sientes que te tiembla el cuerpo y la presencia de Dios está ahí. Y después de eso, llegas a tu casa ahí. Aprendemos más de esto. 99% de las cosas del proceso y de lo que Dios va a usar para posicionarte donde Él quiere, las vas a aprender en lo sencillo. Yo las aprendí, lo he predicado aquí muchas veces. Cuando alguien me abrazó y me dijo, Él es como mi hijo. No me enseñaron, no me dieron doctrina, no me leyeron la Biblia, simplemente sentí el amor real de un hermano por mí. Esas cosas no son insignificantes. Necesitamos vivir para Dios. Amén. Vamos a Éxodo 3:1 y a este tiempo le llamo Moisés en la zarza. Éxodo 3:1. ¿Lo tienes? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Mira, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, procesándolo, puliendo a Moisés. Él iba a ser el líder de una nación, y no cualquier nación, la nación de Dios. Le dio una instrucción secular, le dio tal vez una instrucción emocional, y lo va a instruir religiosamente o espiritualmente. Pero Dios lo está preparando y lo está llevando en este proceso. 80 años cuando ve la zarza ardiendo y dice, yo voy a ir a ver eso porque esas cosas no se ven todo el día. Así que ahí voy y va. Dios le dice, Moisés, ¿qué andas haciendo por acá? Acá ando, Señor, vine a ver qué con la zarza. Quítate tus zapatos, Moisés. La tierra donde estás, santa es. Amén. Y te sabes toda la historia. Pero lo que hoy quiero enfocarme es que lo llamó a los 80 años.
Moisés pasó de ser un hombre lleno de ego a una persona tímida y temerosa de fracasar. Porque todo lo que él emprendió en sus fuerzas y en su poder, fracasaba. No, que ahorita voy a defender a los hebreos. Fracasó, 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 fracasó. Y su alma y su espíritu, después de ser un hombre aguerrido y aventado, se empieza a hacer chiquito. Se empieza a decir, bueno, y sí podré, y sí lo haré. Hay una inquietud en su corazón. La zarza no se quema. Él lo está viendo y es maravilloso. Le dice el Señor, quítate los zapatos, quítate el calzado. La tierra en la que estás es santa. ¿Qué significa eso? Bueno, según la escritura, el calzado, los zapatos, hablan de dónde venimos y a dónde vamos. La Biblia dice, preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Cálcense con el apresto del evangelio, es decir, de aquí en adelante tu vida tiene que estar formada y dirigida por compartir el evangelio. Y cuando toma Dios a Moisés y le dice, quítate los zapatos, le está diciendo, quítate todo ese bagaje que traes atrás de ti. Quítate todas esas fallas y ese pensamiento de derrota y ese pensamiento de no tengo nada, de soy inservible, de ya no hay otra cosa para mí. Quítate tu mentalidad de yo voy a ser feliz con estas dos cositas o con mi dinero o con mi negocio. Quítatelo. Porque donde estás es tierra santa. Y en tierra santa hay visión. En tierra santa siempre hay visión. En tierra santa no puedes quedarte con el pasado. En la tierra santa el pasado se quema. Tenemos que volver a calzarnos. No podemos entrar tampoco en tierra santa con justificaciones. Si Dios te llama, no puedes decirle ahora no puedo. No podemos entrar con justificaciones. No podemos usar el viejo calzado que tenemos a donde Él nos enviará. No podemos. Vas a un nuevo proceso, vas a una nueva era, una nueva etapa. Déjalo todo atrás. Te voy a contar una experiencia loca que yo tuve. Siendo joven y sin Cristo en mi corazón, trabajé para General Motors como supervisor de calidad. Era como decir, muy buen trabajo, muy buena posición. Y mi ego estaba todo lo que daba. Estaba parado en un ladrillo. No era ni ingeniero, no era ni encargado de línea, era un supervisor de calidad. Pero yo me subí en ese ladrillo y me sentía, no hombre, sentía que yo estaba hecho a mano. Yo sentía que las muchachas me veían y decían, hay un supervisor de calidad. No hombre, yo caminaba, la espalda hasta la columna se me hizo de que caminaba con tanto orgullo y con tanto ego. Andaba yo así muy, muy loco. Salgo de ese lugar, curiosamente fui a renunciar porque yo buscaba algo más de la vida. Y cuando me dicen, no renuncie, joven, mire, tómese un tiempo, piense, yo dije, esta pobre empresa me quiere retener. Pobrecito. Sí, ahora volteo y digo, pobrecito. Salgo de ahí y donde quiera que yo iba a buscar trabajo, les decía, vengo a buscar trabajo, pero le explico, yo no soy cualquier solicitante. Yo era supervisor de calidad. ¿De aquí necesitamos quien pele cebollas? ¿Sabe pelar cebollas? No, pero era supervisor de calidad. No nos sirve el que sigue. Y yo, no puedes llevar tus zapatos viejos al nuevo proceso. Ya después de un año de andar batallando, dije, no, ¿qué sabe hacer? Pelar cebollas, pásenle. Pero no puedes llevar tu antiguo calzado a al nuevo lugar donde Dios te va a llevar. Amén. Eso es lo que Dios le está enseñando a Moisés. En el verso 6 de Éxodo 3 dice lo siguiente. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Cuando Dios te habla y te va a hablar y te ha hablado, estás hablando con Dios. Ubícate. No estás hablando con el pastor. Deja de dar excusas. Cuando Dios se dirige contigo, Dios solamente espera una cosa de nosotros, que escuchamos y hagamos. Por eso Él cuando está con el profeta dice, ¿quién irá? Ni siquiera le pregunta al profeta. Y el profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Este es Dios hablando con nosotros en medio de nuestro proceso.
Vamos ahora a Éxodo 4:10. Con esto vamos a concluir. Entonces, Éxodo capítulo 4, verso 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Amén. Bien tremendo, iglesia, lo que está pasando aquí. Se empieza a hablar con Dios y discute con Dios. Este amigo, pues, ¿qué le pasa? Hace poco yo estaba orando y le dije a mi esposa, le dije, estaba orando, estaba hablando con Dios, pero me quedé callado. He estado batallando con unas cuestiones de salud, si no es una cosa es otra, y si no es esto es aquello. Y yo estaba orando y estuve a punto de decirle a Dios, Dios, si tú me quitas todas estas enfermedades y problemas, yo te voy a servir con más pasión. Eso estaba en mi cabeza. Apenas iba yo a abrir mi boca cuando dije, no, yo ya no estoy a la altura. Yo a esta edad y a este tiempo, yo ya no estoy en el tiempo de decirle a Dios, si tú me quitas, yo solamente después de conocer y haber visto todo lo que Él ha hecho con todos los que conozco y conmigo, yo estoy en el nivel de decirle, sí, Señor, a todo lo que Él pida. Y volteo y le digo a mi esposa, ¿cómo ves que iba a echarle un negocio al Señor? Y ya le platico y me dice, ay, ¿no estás bien loco? Digo, sí, gracias a Dios que no hablé. Él sabe, porque la Biblia dice que Él sabe todos los pensamientos que suben a nuestro corazón. Él sabe qué tontería iba a hablar. Yo creo que nada más se me quedó viendo así como, a ver, a ver. Pero Moisés se atreve a decirle, no, Señor, es que yo soy de torpe habla. Aquí hay dos cuestiones. Una, no era de torpe habla, porque la Biblia dice que era de fácil palabra. Convencía ese Moisés, traía labia. Y sabe que labia mata carita, dicen. Así que está ahí. Hay otra posibilidad, que cuando llega al desierto después de sus fracasos, ese hombre que hablaba con soltura se haya menguado tanto que ahora hable apocadamente porque ya ha fracasado una y otra vez, ya no tiene esa misma confianza. Como quiera que sea, Dios le dice, bueno, y tú estás bien de acá de tu cabeza porque yo hago al que habla y al que no habla. Yo si digo, se hace. Y yo seré tu voz. No, hombre, ahí yo creo, mira, siempre he dicho eso, pero no es cierto. Siempre digo, yo hubiera dicho, sí, Señor, no, también hubiera protestado, yo creo. Pero el Señor dice, ándale, ándale, ya me hiciste enojar. Agarra, mira, ni siquiera quiso discutir con él, agarra a tu hermano y que él hable por ti. Tú hablas con él y que él hable por ti. Él será como mi voz y tú vas a ser como Dios para el faraón. ¡Pum! Y le cambia toda la vida. Lo sacó de ser el, ah, el pastor de ovejas allá en la esquina del rincón y le dice, ahora tú vas a ser Dios para Faraón. El hombre que se consideraba Dios, porque Faraón tenía una cualidad. Faraón era Dios en la tierra. Él se consideraba Dios y su pueblo lo consideraban Dios en la tierra. Y ahora Dios le dice a Moisés, tú vas a ser Dios para él. A quien le va a tener que pedir y rogar es a ti. ¿Cuántos pretextos has puesto a Dios? ¿Cuántos pretextos le has puesto porque lo que te envía a hacer parece tan difícil? ¿Cuántos pretextos? ¿Es difícil para Dios hacer las cosas contigo? No. Pero Él quiere meterte en procesos. Si Él quiere, te hace que chilles.
Pero Dios quiere meterte en procesos porque quiere cambiar tu corazón y tu mente. Quiere hacerte madurar emocionalmente, espiritualmente. Quiere que tu mente sea revolucionada. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Pero con Dios se camina en fe, no en visión de la carne. La visión de la carne, dice la escritura, es fe contra fe. Es lo que dice, es lo que tus ojos te dicen que hay, es lo que tus ojos te dicen que es posible. Pero la otra fe es lo que Dios dice que puede hacer contigo. ¿Qué es lo que estás dispuesto a creer? ¿Qué es lo que estás dispuesto a creer? Yo estoy dispuesto a creer lo que Dios puede hacer conmigo. Yo quiero caminar con fe en Dios. Yo quiero caminar a través de la fe. Y ha sido necesario tantos procesos. Tengo 47 años y yo me quedo pensando, digo, ay, si todo esto lo hubiera sabido cuando yo tenía 20 o 25 o 28, si todo esto lo hubiera conocido yo cuando tenía 28 años, 30 años, sería tan diferente. Pero no era posible, no por Dios, por mi cabeza. La Biblia dice, son dura cabeza, dura cerviz, y los tengo que procesar hasta que tú doblegues tu cerviz. Esto es la cerviz, el cuello. Eres tan orgulloso que siempre estás viendo a todos así. Y te tuve que procesar para que tu cerviz, para que tu cuello pueda agacharse y decir, sí, Señor, es tu voluntad, no la mía. Este es el proceso de Moisés. ¿Y el tuyo? ¿Qué encontraste? ¿En qué te estás comparando con Moisés? ¿Qué cosas encontraste en similitud? ¿Qué cosas has pasado y qué cosas pasarás? Solamente Dios y tú lo sabes. La cuestión es, ¿estás dispuesto a estar en proceso? Porque la palabra que el Señor nos dio es, no le huyas al proceso. Y si recuerdan aquella vez yo les decía, Dios me dio esta visión de verlos a todos como niños chiquitos, como niños que no quieren crecer, que se rehúsan a crecer, que no se están quietos con Dios, que no se siembran en Dios, sino que brincamos y brincamos y brincamos y no terminamos de hacer nada. Esta es parte del proceso. ¿Entrarás en proceso o seguirás huyendo a tu proceso? Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos esta mañana, precioso Señor, por esta unidad que nos da, Señor, como congregación. Gracias por mi familia, Casa de Cristo, Señor. Gracias sobre todo por tu presencia en medio de esta familia. Tú eres quien la sustenta, tú eres quien las bendice, Señor. Padre, yo sé que algunos están enfrentando proceso y sé que algunos han huido al proceso por años, Dios. Yo te pido, amado Dios, que cada uno de nosotros, Señor, seamos sabios, Dios, y entendidos. Que hables a cada uno conforme a su necesidad y que toques el corazón, Señor, de mis hermanos. Que toques mi propio corazón, Señor. Que nos hagas, Señor, entrar en estos procesos, que crezcamos, porque es tu voluntad, Dios, que ninguno, Señor, perezca. Y es tu voluntad, Señor, que todos crezcan a la medida de Cristo Jesús, que todos maduren emocionalmente, que todos maduren espiritualmente, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, fortalécenos, Dios. Fortalécenos en medio de estos procesos, Dios. Guíanos con tu mano poderosa. Gracias por tus favores. Gracias por tu amor. Gracias porque sigues empeñado, Señor, en trabajar con nuestras vidas. Gracias, Dios, porque aunque nosotros nos desechamos a nosotros mismos, tú no has terminado la obra aquí, Señor, y tú la completarás. Muchas gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Jesús.